Sí, doctor. Sí, ahora sí, ¿sí? Sí, sí, doctor. Perfecto. A ver, bueno, jóvenes, muy buenas noches. Eh, yo, bueno, gustoso siempre para apoyarlos en lo que concierne las actividades académicas que ustedes vienen realizando. Eh, esta vez vamos a tocar un tema muy importante y que también está acorde a la situación coyuntural que actualmente vivimos, que es muy más de ojo rojo a raíz de la cuarentena o el encierro que estamos viviendo en el momento, en la cual muchos de las personas que trabajamos vía remota y al hacer uso de estos aparatos, como el que estamos haciendo en estos momentos, va a generar algunas alteraciones justamente en la disfunción de la película lagrimal y por ende producir problemas de ojo rojo. Igualmente también la propia pandemia causada por el COVID-19 justamente está generando también, y una de esas manifestaciones también, como ustedes ya tienen conocimiento, eh, produce, al tratarse de un virus, produce también un problema pues de ojo rojo de las características de una conjuntivitis viral, ¿no? Entonces, hay bastante relación definitivamente, ya existen muchos estudios en la cual nos dice que obviamente una de las puertas de entrada también es la mucosa ocular, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar este tema y que va a fortalecer un poco y el conocimiento de ustedes, porque este es un tema importante y es lo que es motivo o causa de justamente de las consultas oftalmológicas en general, ¿no? Y de la mayoría de las consultas pacientes van a los hospitales, los establecimientos de salud por presentar este problema, ¿no? Acá tenemos una clasificación más o menos de ojo rojo según el tejido afectado, ¿no? Entonces ahí vamos a más o menos conocer desde la parte superficial hasta la parte profunda, ¿no? Y tenemos una serie de entidades, como ustedes ven ahí, como es la conjuntivitis, con las diferentes causas, ya yendo más allá, ya la córnea, obviamente también con las diferentes causas, ya yendo más profundo a causas como el glaucoma agudo, o cuando afecta básicamente a lo que es la uvea, la capa intermedia del ojito, que es la uveitis, y también la parte que es protectora o la capa externa del ojo, que es la episclera y la esclera, ¿no? Entonces, eso es para conocimiento, ¿no? Lo que queremos hacer más o menos para el conocimiento de ustedes, lo que tenemos que saber es un poco también nuestra anatomía. Y de acuerdo a eso, obviamente debemos sospechar de acuerdo al tejido que es afectado, ¿no? Y de acuerdo a eso, uno va a poder orientar un diagnóstico y obviamente la conducta a seguir, ¿no? Y el cuadro oftalmológico, la gravedad del problema, si se trata de una urgencia o solo es una emergencia o para un tratamiento en consultorio externo. Es importante que conozcamos, como les decía, nuestra anatomía. Y para ello, pues, tenemos acá, por ejemplo, lo que es la conjuntiva, ¿sí? La conjuntiva. Y luego vamos a tener a la parte de lo que es ya la parte intermedia, que vendría a ser en la parte anterior el iris y el cuerpo ciliar, y más allá en la parte posterior lo que vendría a ser ya la capa interna, la retina, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, obviamente puede manifestarse algunos problemas oculares con ojo rojo, ¿no?
Otra de las características que debemos conocer en un problema de ojo rojo es justamente las características que puede haber, valga la redundancia, en la parte superior, en la parte externa, o superior o inferior, en la parte externa, estamos hablando de la capa conjuntival que recubre justamente a lo que es la epiesclera y la esclera. Entonces vamos a ver qué características tiene esta hiperemia o esta inyección conjuntival, si se quiere decir. Por eso que nosotros debemos determinar algunas características importantes. Esa es la parte semiológica que ustedes deben conocer. Para eso es importante ver si estas características de esta inyección conjuntival es difusa, es desordenada, si el color es intenso, si cede con vasoconstrictores, es decir, los vasoconstrictores que nosotros instalamos para casos de diagnóstico, y si esto cede o desaparece esta inyección, y vamos a ver si desaparece, obviamente se trata de una lesión superficial, y si no desaparece estamos hablando ya de un problema más profundo que vendría a ser la esclera, ¿no? Entonces, si estos síntomas están acompañados de dolor, fotofobia o blefaroespasmo, obviamente esto representa que puede haber un compromiso, recordando que la córnea es la zona más hipersensible del cuerpo humano, ya de por sí. Ustedes saben que incluso hasta el aire que nosotros cuando caminamos sentimos en la córnea. Es importantísimo saber si esto hay una sensación de cuerpo extraño o arenilla, otros lo mencionan, y para ver más o menos qué características tiene, si está relacionado a un problema de incluso disfunción en cuanto a la película lagrimal, o que no, comúnmente a veces llamamos ojo seco. Si esta inyección afecta a parte o qué partes de la conjuntiva, si es una inyección ciliar, mixta o periquerática, es decir, alrededor de la córnea, para nosotros determinar si esto es radial o si está alrededor y tiene relación con algunas patologías que de repente más adelante les voy a ir explicando. El color, si el color es un color oscuro, es un color violáceo, esto va a depender mucho, estos colores, porque va a depender del compromiso, si es un compromiso solo superficial o profunda, es decir, violáceo, por ejemplo, cuando ya hay un compromiso de repente ya más profundo a nivel de esclera, presentando lo que es la escleromalacia con un, digamos, adelgazamiento de esta esclera, y eso va a generar un color violáceo por la capa media que tiene el ojito, ¿no? Entonces, así se va adelgazando la esclera, la capa media es la parte de la uvea, y eso va generando un color de ese tipo. Obviamente también vamos a ver si los síntomas corneales están asociados o suceden también con vasoconstrictores, ¿no? Este cuadro es importante que se conozca porque es un cuadro que nos va a ayudar a diferenciar las principales entidades patológicas que causan justamente el ojo rojo o el síndrome de ojo rojo conocido, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, si está afectando a la conjuntiva, o si está afectando a la córnea, o si está afectando a la capa intermedia, que vendría a ser la uveitis, o si se trata de una afección ya más en la parte posterior, nervio óptico, o la capa de fibras nerviosas de la retina, que vendría a ser el glaucoma, o que puede estar afectando también el esclera o la epiesclera. Entonces, estas son las entidades más importantes. ¿Qué cosas nosotros debemos conocer? Justamente les decía de las características del ojo rojo en cuanto a la inyección, ¿no? Si es a nivel conjuntival, obviamente la inyección será conjuntival. Hay que determinar también en la úlcera, por ejemplo, es mixta, o sea que no solamente afecta a la parte de la conjuntiva, sino que también puede afectar la parte de periquerática. Y si la uveitis, en la uveitis es igual también periquerática y conjuntival, en el glaucoma también es mixta, y a nivel de epiesclera específicamente es más localizado, un tanto difusa, y a nivel escleral también incluso puede formarse como una especie de nódulos. ¿Qué otras características nosotros debemos evaluar? Debemos evaluar también el diámetro de la pupila, ¿sí? Debemos evaluar el diámetro de la pupila. Si esto está acompañado de dolor, o
si está acompañado de secreciones y principalmente una de las características que nosotros evaluamos, al igual que en el momento del triaje que se le hace al paciente, ustedes recuerdan que se debe evaluar presión arterial, se debe evaluar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. En el ojo, ¿qué cosa evaluamos nosotros? La agudeza visual, es decir, la visión. Si este ojo rojo está acompañado de estas características, obviamente, del blefaroespasmo, de la secreción, del dolor, y obviamente nosotros vamos a relacionar desde el punto de vista clínico a ciertas enfermedades, ¿no? Así como ven acá, ¿no? Y estas cruces representan las intensidades, si se quiere decir. Por ejemplo, acá una característica que tienes en el glaucoma agudo, por ejemplo, que se trata de una emergencia, existe una pupila midriática o semimidriática fija que no responde a la luz incluso. O sea, cuando uno le alumbra la luz, normalmente debería ser una miosis. En este caso no hay respuesta. En el caso de la uveitis, la pupila está un poquito más pequeña, puede estar normal o más pequeña. La característica importante, por ejemplo, de este glaucoma agudo es que es sumamente doloroso, ¿ya? Al igual que la escleritis. Si ustedes se dan cuenta, en la conjuntivitis el paciente no presenta dolor, o sea, por más que tenga un ojo rojo aparatoso, no presenta dolor. En cuanto a la úlcera, ligeramente dolor, pero el dolor más intenso vemos en el glaucoma agudo y en la escleritis, ¿no? Entonces, las secreciones sí es característico, por ejemplo, en las conjuntivitis, que ya ustedes lo van a escuchar, esas características que tiene, obviamente, son las secreciones dependiendo de la etiología, o sea, nosotros vamos a determinar qué características tiene. Es una secreción mucosa, es una secreción purulenta, que puede ser de un color verde, amarillo, etcétera, etcétera, o puede ser transparente, ¿no? Entonces, eso vamos a nosotros determinar la etiología, ¿no? Y acá hay algo importante, por ejemplo, ¿no? En la conjuntivitis la visión es normal, o sea, el paciente te va a manifestar que no presenta ningún tipo de alteración visual. En la úlcera corneal, dependiendo también dónde está ubicado esta lesión, o sea, si está obviamente en el eje central, por donde nosotros vemos, obviamente va a haber una disminución, pero si está en los bordes, obviamente en la parte periférica va a mantenerse igual. La uveitis hay una ligera disminución, porque recuerden que en la uveitis van a ver las características de la uveitis de que haber en el líquido, en el humor acuoso, entonces esto va a generar una turbidez y una disminución de la agudeza visual. En el glaucoma agudo, igualmente, va a haber un edema corneal por el aumento de la presión que va a haber ocular, intraocular, y va a haber una disminución. En la epiescleritis y la escleritis vamos a encontrar igual. El blefaroespasmo o fotofobia, igual, tiene estas características, más es la fotofobia o los pacientes que dicen que les molesta la luz, ojo rojo, que les molesta la luz, estaríamos hablando de un compromiso ya corneal, en este caso de una úlcera, igualmente en la uveitis como en el glaucoma agudo. Y así ciertas características, como les decía, en los efectos vasoconstrictores, donde podemos hacer uso de algunos medicamentos para determinar si desaparece o no desaparece ese enrojecimiento cuando instilamos estas gotitas, ¿no? Y eso generalmente ocurre más en la conjuntivitis. Entonces, esas características tiene. Como les decía, el COVID-19 no está ajeno a esto, es una de las etiologías de ojo rojo, y ya existen muchos trabajos actualmente. Este es uno de los trabajos, de los primeros trabajos que se hizo justamente en la China, en la cual se vio que en estos pacientes que habían sido afectados y que no solamente habían sido afectados por el COVID, presentaban estas características, obviamente difusas, generalizadas, todo en la conjuntivitis, y que estos pacientes que habían sido afectados, en la mayoría que habían sido afectados en el ojo, que habían presentado sintomatología o signos en el ojo, habían presentado cuadros severos de uveitis. Entonces, es un dato importante a tomar en cuenta, es decir, todo paciente COVID que pueda hacer conjuntivitis podría llegar a casos severos, es decir, a una neumonía severa, incluso con complicaciones mayores y la muerte, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué características semiológicas ustedes que están en formación debemos tener? Si bien es cierto, ustedes como médicos generales no van a tener la posibilidad de repente de tener una lámpara hendidura donde van a ver
las características macroscópicas en la papila, en la conjuntiva palpebral, si esta es una conjuntiva palpebral, si bien con estos aparatos nosotros podemos ver estas características. Aquí, por ejemplo, vemos papilas tarsales gigantes. Esto es característico típico de problemas alérgicos o problemas atópicos, ¿no? Esto es importante. Las micropapilas nosotros vamos a ver más en pacientes como el COVID, por ejemplo, pacientes con pacientes virales, ¿no? O sea, enfermedades virales, donde hay folículos, ya nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar en pacientes que ya tienen infecciones bacterianas, ¿no? Papilas tarsales también, vemos más pequeñas, acá gigantes, acá más pequeñas, histopatológicamente tienen estas características. Igualmente también vamos a ver, como le digo, si tienen características nodulares, como les decía, folículos, en estos casos, si ven ustedes acá estos folículos, como si presentaran microhemorragias, tienen esas características en pacientes que tienen conjuntivitis de tipo bacteriano, ¿no? Igualmente acá vemos otros folículos con esas características. Aquí también vamos a ver folículos conjuntivales, como le digo, características de infecciones por bacterias, ¿no? Etiología bacteriana. El tipo de las inyecciones conjuntivales, por ejemplo, que son generalizadas, o sea, que afectan todo, igualmente se trata de una conjuntivitis. Y otra de las características del ojo rojo también vamos a encontrar lo que es muy frecuente, ¿no? A través de como consecuencia de los traumatismos, la propia violencia familiar es una de las causas donde reciben golpes y pueden presentar hemorragias conjuntivales. También en pacientes o portadores de enfermedades o discrasias sanguíneas, hipertensión arterial, que estén debutando con hipertensión arterial, pero principalmente esto se va a ver en problemas de pacientes que de repente comúnmente realizan esfuerzos o sufren de estreñimiento o puedan, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo creo que se queda con tu escena. Esta chica no sé. Una más, chicos, por si escondido. ¿Sí? Disculpe, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, sí se le escucha. Ahí Pues está. puede Como que continuar. no hubo una interrupción, me parece hubo una interrupción. Alguien ¿Me prendió su escuchan? micro, doctor, pero continúe, por favor. Ya, entonces le decía estas características importantes que ustedes deben conocer y que frecuentemente es un error a veces de parte de los médicos generales, de los propios pediatras, en la cual a veces mandan al oftalmólogo un paciente con hemorragias subconjuntivales, en la cual ellos, para hacer un diagnóstico diferencial en pacientes que tienen glaucoma agudo, es decir, los pacientes con glaucoma agudo no debutan con hemorragia subconjuntival. Lo que sí debutan es con un ojo rojo, pero generalmente son periqueráticas, ¿no? O sea, periqueráticas, ¿sí? Cuando hay un aumento de la presión ocular, no hay hemorragia subconjuntival, eso está descartado, eso lo deben tener en cuenta, no solo ahora que estamos llevando información, sino para toda la vida, o sea, olvidar. Un paciente con hemorragia subconjuntival no se hace diagnóstico pues de glaucoma agudo, eso está totalmente descartado, ¿no? Pero sin embargo todavía uno a veces recibe todavía ese tipo de pacientes para descartar y el paciente viene obviamente alarmado y dice, doctor, esas cosas me han dicho que me descarte una hipertensión ocular o un glaucoma en pacientes con hemorragia y obviamente no hay una relación directa, ¿no? Igualmente cuando hay otro tipo de compromisos, ya un Steven Johnson, por ejemplo, inflamaciones, es una quemosis, una inflamación, si ustedes se dan cuenta, incluso con líquido subconjuntival, un simbléfano, por decir, aquí hay una sinequia ya, si ustedes están viendo una sinequia conjuntival, de la conjuntiva tarsal, prácticamente se está pegando, hay una sinequia, eso es un simbléfano, como características de eso, o por algún problema de una quemaduras, etcétera, etcétera. Entonces, esas características que debemos algunos conocer, ¿no? Entonces, dentro de ellos, como les digo, vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos, de lo que es la conjuntivitis viral, ¿no? Y entre ellos la del COVID, ¿no? Entonces, estas características tiene, como les digo, son más, formas más frecuentes en la queratoconjuntivitis por adenovirus. Ustedes saben
que en la conjuntivitis las conjuntivitis generalmente, en la mayoría de los casos, y principalmente en los niños, están relacionados más a problemas de tipo viral. O sea, no todo, por eso que estas conjuntivitis se autolimitan. La mayoría de ellos, incluso con tratamientos caseros, con solamente lavados con agüita de manzanilla, como nos dicen nuestros abuelitos y todo eso, se limitan, se autolimitan, justamente porque son de tipo viral. Entonces hay tratamiento sintomático, pues, ¿no? Pero ya cuando se trata de otras características, obviamente por el tipo de secreción que se presenta, en este caso, como les digo, en los problemas virales, la secreción inicial es mucosa, luego puede haber purulentas cuando hay una complicación, puede haber adenopatías auriculares, sensibles y leve a la palpación con edema palpebral. Conjuntivitis es de tipo folicular, ¿no? Estas microhemorragias son las características justamente, ¿no? Puede evolucionarse en síntomas córneo-esclerales, o sea, puede afectar también a la córnea y puede producir, digamos, fotofobia, esas características tiene. Nosotros también es importante que diferenciemos, y esto es parte de lo que más o menos les vengo a explicar. Hoy en día, muchos de nosotros estamos haciendo, trabajamos vía remota, y obviamente los jóvenes o ahora en etapa de estudiantes, ustedes mismos están haciendo mucho como lo estamos haciendo en estos momentos, esto de la tecnología, en la cual hacemos mucho abuso de estos aparatos, ¿no? Incluido las PC, las computadoras, las laptops, los mismos celulares. Ya no utilizamos los libros porque los libros ya están en el sistema. Entonces nosotros lo único que hacemos es poder revisar a través de estos aparatos. Y esto obviamente va a generar un problema de lo que nosotros llamamos disfunción en la película lagrimal, ¿no? Por un tema más evaporativo, por las características que nosotros estamos al momento de estar expuestos a estos aparatos, no hacemos o omitimos ciertos reflejos importantes, como el parpadeo, ¿no? El parpadeo es importante. Nosotros, para empezar, parpadeamos más o menos entre 14 o 16 veces por minuto, pero cuando nosotros estamos en estos aparatos, lo que hacemos es reducir casi a un 50% esto. Al reducir el parpadeo, obviamente no lubricamos la superficie ocular y eso va a generar una disfunción en la película lagrimal. Y hoy en día incluso ya se conoce como el síndrome de la visión de la computadora, antes llamado síndrome de visión del informático, porque ellos eran los que utilizaban, pero hoy en día pues todo el mundo utiliza. Entonces, ¿qué genera? Una queratoconjuntivitis zika, lo que ustedes están viendo ahí. Entonces, esas características del ojo seco es lo que producen todo el malestar, ¿no? Sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, ardor, ojo rojo, cefalea, etcétera, etcétera. Incluso el hecho de estar sentado, hay alteraciones también en cuanto a la posición y todo eso, y va a generar estas características. Obviamente, va a haber otras enfermedades autoinmunes o enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, y todo eso también va a producir estos problemas, ¿no? Y ahí estamos viendo, si ustedes están viendo esas características, o sea, todo paciente con problemas reumatológicos va a producir también este tipo de enfermedades, ¿no? Como la Zika. Entonces, ahí básicamente va a haber una deficiencia, ¿sí? Va a haber una deficiencia en la producción. Ahí ya es diferente, totalmente diferente, porque va a haber una deficiencia en cuanto a la producción de las glándulas principales, o una deficiencia puede ser una deficiencia primaria, un Sjögren, o una deficiencia secundaria a un problema de artritis reumatoidea, lupus, etcétera, etcétera, enfermedades reumatológicas, que puede generar una queratoconjuntivitis zika, ¿no? Entonces, y va a tener estas características. Va a haber también otros problemas de queratoconjuntivitis de tipo atópica, o sea, las conjuntivitis atópicas por exposición frecuentemente a algunos alergenos en ciertos periodos o etapas estacionarias, o sea en verano, a veces cuando están expuestos, cuando van a la piscina, o cuando está en ciertos meses del año donde hay una polinización, las plantas, donde hay esos cambios, va a generar esto. Exposición a animales domésticos, saben que en las pelusas de los animales también existen los ácaros, y eso al entrar en contacto va a generar
todas estas características que ustedes están viendo, ¿no? Una queratoconjuntivitis vernal, como les decía, o una reacción de tipo anafiláctica por el polen, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas características, vamos a encontrar también problemas de conjuntivitis tóxica, y es muy frecuente eso, y acá les pongo como un hincapié ahí, por ejemplo, le dicen no usar corticoides tópicos. Jamás, esto sí ya les voy diciendo ahora para su formación y esto que quede siempre, ¿no? O sea, me gusta recalcar esto, que el uso de los corticoides tiene que ser sumamente ya por indicación por especialista, o sea, dar un médico general que pueda medicar, o los propios pediatras a veces medican ya estos colirios, estas gotas, en combinación con algunos antibióticos, entonces que no debería darse. Entonces, por eso no usar mucho los corticoides, o no deberían, salvo obviamente una evaluación por el oftalmólogo a través de los equipos que uno tiene, que son las lámparas hendiduras. Entonces puede generar estas características. Los mismos descongestionantes tópicos, o sea, el abuso, le decía, el abuso de esos colidios, no sé, de repente cuántos de ustedes, si les preguntara cuántos de ustedes cuando pasan una mala noche o a veces su ojo está rojo, se van a la farmacia y qué cosa les receta, esos colidios descongestionantes, el famoso Yemo, la cual les dan, le dicen, no, esto échese para su ojo rojo y esto puede generar. Recuerda que los descongestionantes, su mecanismo es producir vasoconstricción, y estos vasoconstrictores lo que va a hacer es prácticamente construir justamente los vasos y hacer que no pase la sangre, y puede generar isquemia. Mira, si ven estos puntos negritos son zonas ya isquémicas que está generando. Entonces, no hacer abuso de estos anticongestivos también. En realidad no se da tratamiento como tratamiento médico al ojo rojo, hay que determinar siempre la causa. Obviamente también el uso de otros agentes tópicos que lo pueden hacer incluso los propios colegas oftalmólogos, a veces hacen abuso de algunos medicamentos que, por ejemplo, a veces damos. Recuerda que la córnea es digamos, la estructura más sensible que existe. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un paciente que tenía una úlcera corneal, y al hacer abuso de anestésicos tópicos, hace que no haya el reflejo de parpadeo, y eso ha hecho que se produzca una ulceración mayor con una perforación en la córnea. Entonces, hay que tener mucho cuidado para hacer uso de estos medicamentos, ¿no? ¿Qué otras características tiene? Les decía, las secreciones, por ejemplo, que puedan haber. Hay que ver si es una secreción mucosa, ya saben que se puede tratar de un problema viral, o si se trata ya de una secreción con otras características, puede ser lechosa, amarillenta, verdosa, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a determinar desde el punto de vista clínico si es de tipo gonocócica o a través de un molusco contagioso, clamidias, una conjuntivitis flictenular. Entonces, nosotros vamos a determinar solamente con ver estas características, pero obviamente lo que acá, por protocolo y por lo académico, siempre nosotros, cualquier secreción que exista, hay que llevar al laboratorio, ¿no? Determinar el germen y darle el tratamiento correspondiente, ¿no? A través incluso de un antibiograma. Entonces, esas características debemos siempre tener en cuenta. A veces no podemos dar de manera empírica el tratamiento médico, y siempre utilizar, hasta en problemas de infecciones virales, antibióticos, que no debería darse, ¿no? Otra de las características importantes, y ya con que otras estructuras que puedan comprometerse, también ya, como les decía acá, ya hay un compromiso en la córnea, y estos son los diferentes tipos de úlceras o lesiones ulcerativas que se presentan en la córnea, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver esta característica. Por ejemplo, es una úlcera acá por pseudomonas. Las características que tiene, sin bordes ligeramente no bien definidos, difusos. Acá, por ejemplo, en acanthomeba es de tipo, si ustedes ven acá, es como un anillo, en el caso de las micóticas, por ejemplo, tiene estas características que también son difusas, pero con lesiones satelitales también. Si ustedes verán acá, algunos pequeños puntos que están fuera, como si fueran unos satélites, esas características, y la estafilocócica que tiene también ciertas características.
Entonces, esto es importante también conocer, o sea, y siempre llegar a un punto de nosotros determinar el factor etiológico, o sea, pueden haber similitudes por ahí, uno que todavía no tiene experiencia no puede ya hacer uso inmediato de a veces los corticoides, porque muchos de estos que son micóticas o por algunas de estas gérmenes puede empeorar el uso de los medicamentos que nosotros podemos dar de manera empírica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra de las características de ciertos úlceras, en este caso las dendríticas por herpes, que es muy frecuente, es como una dendrita en un nervio, tiene estas características, o puede también tener algunas características de tipo geográfica, que también se puede dar en estas úlceras por herpéticas, y queratitis por exposición, que se llama por en caso de los hipertiroidismos, pero básicamente es por exposición, ¿no? Les decía, cuando es exposición significa que acá hay un problema de una proptosis, es decir, los pacientes hipertiroideos, ustedes saben que tienen el ojito como que saltones, ¿sí? No sé si habrán visto, tienen unos ojitos saltones, y esos ojitos saltones a veces no tienden a cerrar bien, o sea, ya como hay una proptosis, o sea, está prácticamente como que el ojito saliendo, entonces ya no pueden prácticamente cerrar bien y va a haber una zona expuesta y eso va a producir justamente un problema de ojo rojo también, ¿no? Otra de las enfermedades que también es frecuente es la rosácea, ¿no? Cuando hay un compromiso de una rosácea con estas características, obviamente como etiología se dice que está relacionado a la exposición al sol y justamente el tratamiento es pues la protección eso, ¿no? Que es manejado por el dermatólogo, pero puede haber una rosácea ocular, o sea, también afecta porque sabemos que las glándulas tienen casi las mismas características, las glándulas cutáneas de la piel, y son afectados y por ende también va a producir estos problemas, ¿no? Entonces, eso debemos... algo bien frecuente que ustedes van a ver que van a estar expuestos a accidental, por las actividades laborales, al yeso, otros alcálices que pueden producir estas características, y el tratamiento va a estar dirigido a lo que el paciente va a manifestar, ¿no? A veces el tratamiento no lo hacemos de manera oportuna y termina pero con una conjuntivización corneal, es decir, la córnea que es transparente, mira, se vuelve como si fuera una conjuntiva, obviamente con una pérdida de la visión, ¿no? Este paciente prácticamente va a terminar un trasplante de córnea, ¿no? Entonces a eso no se quiere llegar. ¿Qué hacer? En estos casos siempre las características es de que nosotros podamos hacer viendo el antecedente, por eso es importante la anamnesis, es decir, si ha estado en contacto con estos productos, lo que hay que hacer es la limpieza, ¿no? ¿Con qué? Con el suero o el agua potable que tenemos ahí, obviamente hervida, fría, o suero fisiológico, ¿no? Hacer la limpieza, darle el tratamiento respectivo, la referencia al oftalmólogo y para poder evitar estas graves consecuencias. Es muy grave tratar una úlcera corneal de cualquier origen con corticoides tópicos, eso ya los voy a recalcar siempre. Puede llevar una perforación corneal o una endoftalmitis, es decir, una endoftalmitis es porque nosotros rompemos la barrera protectora del ojo, entonces obviamente los gérmenes pueden ingresar y generar una endoftalmitis, ya un compromiso mayor, e incluso llevar a la ceguera, ¿no? Un médico general no debe usar esteroides tópicos en un cuadro de ojo rojo, entonces eso tiene que ser claro, ¿ya? O sea, no se atrevan a usar porque miren las consecuencias que podría ser. Otro de las patologías que sí deben conocer ustedes, que deberían, de repente eso ya cuando llevemos ya en la parte de especialidades, y lo vamos a ver muy minuciosamente, es el glaucoma agudo, que tiene las características típicas, ¿no? Es un paciente que tiene un intenso dolor, con cuadros básicamente, alteraciones prácticamente del sistema simpático y parasimpático, donde va a haber unas características importantes, la cual incluso va a producir una cefalea sumamente intensa, con vómitos, náuseas, incluso algunos terminan desmayándose por el dolor que es muy, muy intenso. Esas características es importante. Cómo el paciente, la agudeza visual que va disminuyendo y va manifestando que está viendo como si fuera
un foco, el reflejo de un foco, un faro en la niebla, algo así. Esas características tiene la molestia hacia la luz, la fotofobia, que decimos, un lagrimeo constante, lo que es la epífora, espasmos de los párpados como que abre y cierra, esas características puede tener y obviamente una pupila pues que se hace midriática o semimidriática que no responde al tratamiento. Pero no solo eso, sino que como va a afectar por el aumento de la presión intensa, entender que nuestra presión ocular, para más o menos ustedes tengan una idea, va entre 10 a 21 en lo que es milímetros de mercurio. Entonces, un paciente ya para presentar un glaucoma agudo con estas características clínicas que les menciono, tiene que superar más o menos más de 40, ¿no? Más de 40 debe superar de presión para que venga con estas características. Entonces, ahí lo que va a generar es el glaucoma agudo, y que si esto no se trata en emergencia, si no se trata en urgencias, mejor dicho, definitivamente este paciente puede terminar en una ceguera, ¿ya? Entonces, ¿cuál de los problemas de ojo rojo, pregunta de NAN o pregunta de examen, cuál de los problemas en ojo rojo es de urgencia oftalmológica? La respuesta es el glaucoma agudo, definitivamente. Esto tiene que ser tratado de manera inmediata, y ahí les estoy poniendo más o menos para que tengan una idea que podemos utilizar el manitol endovenoso, que se puede manejar en todos los establecimientos de primer nivel, porque generalmente se tiene ahí estos establecimientos para tratar otros problemas, como pacientes que tienen problemas a través de los traumatismos que puedan tener, la cual hacen uso, la dosis está ahí, y inmediatamente ser referido a un establecimiento de salud donde ya existe un oftalmólogo para dar el tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro de los problemitas también que es muy frecuente en nuestra zona, debido a que nosotros estamos en una zona endémica, por lo que tenemos nosotros aquí en la selva, por ejemplo, los problemas de toxoplasmosis por parásitos, o sea, en este caso, por Toxoplasma gondii, toxocariasis también, algunos parásitos que tenemos y que se transmiten de estos animalitos del gato, del perro, y obviamente en la selva de los animalitos de la selva que existen, por el consumo a veces de las carnes o la contaminación con los alimentos, o no la no potabilización del agua mismo que hay en esa selva, tenemos frecuentemente estos problemas de uveitis. Pero el que causa ojo rojo, más o menos para que ustedes entiendan, el que causa ojo rojo no es la uveitis posterior, sino es la uveitis más anterior. Hay que recordar que la toxo también produce panuveitis, es decir, afecta la parte anterior, intermedia y posterior. Entonces, puede presentar problemas de ojo rojo, incluso con estas características. Este es un hipopion, hay sangre en cámara anterior, si ustedes se dan cuenta. Este es el efecto Tyndall que decimos, no sé si ustedes habrán escuchado cuando estaban en el colegio, nos enseñaban, ¿se acuerdan que cuando en un cuarto oscuro atraviesa una luz y nosotros vemos flotando unas partículas ahí del polvo que puede haber dentro de los ambientes que normalmente existen, vamos a ver algo así, pero nosotros en la cámara anterior, a través de la lámpara hendidura, hacer a poner el haz de luz a través de la lámpara de hendidura, nosotros vamos a poder ver justamente estas características, y que ahí obviamente en las partículas que vamos a encontrar son células inflamatorias, ¿no? Son células inflamatorias flotantes, y eso lo llamamos efecto Tyndall, y eso lo vamos a hacer a través de la lámpara de hendidura. Entonces, como que se va enturbeciendo el humor acuoso, ¿no? Entonces, esto hay que hacerle todo un screening también para determinar cuál es la etiología, y considerar que casi el 40% de las etiologías a veces es no determinada. Es decir, solamente en un 60% podemos encontrar una etiología y darle el tratamiento correspondiente. Pero sin embargo, en la uveitis nosotros hay que evitar problemas de sinequias, ¿ve? Como ven acá, en la cual incluso el paciente puede terminar con una ceguera. Entonces vamos a evitar que el iris se vaya a pegar a la cápsula anterior del cristalino, o se vaya a pegar a la misma córnea, ¿no? Entonces vamos a evitar todo eso, y para eso vamos a dar los sintomáticos, ¿no? Los antiinflamatorios, mientras buscamos la etiología. Otra de las características también importantes de otra de las entidades que deben conocer ustedes es la epiescleritis, ¿no? A veces que confundimos con la conjuntivitis. La conjuntivitis
La inyección es todo, toda la superficie prácticamente de la conjuntiva. Pero en cambio, en el caso de la epiescleritis es más localizada, ¿sí? Es prácticamente más localizada, si bien difusa, pero es más localizada, no es toda la conjuntiva, ¿sí? No toda la conjuntiva vulvar, entonces tiene una característica que incluso puede ser de tipo nodular, o sea, como si fuera un nódulo se levanta, y que tiene estas características, hay ligero dolor, pero en el caso de la escleritis, por ejemplo, el dolor es más intenso, ¿no? Hay una discreta, un lagrimeo, como le decía, aquí el 70% es idiopático, el 30% es secundaria coagulopatía, en este caso, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea, lupus, etcétera, etcétera, o también problemas alérgicos, ¿no? Con los vasoconstrictores, cuando se trata de una epiescleritis, puede desaparecer, pero ya cuando se trata de una escleritis, o sea, más profunda, una capa más profunda, definitivamente mantiene, o sea, por más que uses el vasoconstrictor, eso te sirve como un diagnóstico, no como tratamiento al hacer el uso de los vasoconstrictores, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que dar? Obviamente hay que determinar también el screening, determinar cuál es la causa y darle tratamiento, pues en este caso antiinflamatorios y todo eso, ¿no? Acá tenemos ya casos más de escleritis, como les decía, más elevadas, obviamente más localizadas, también con las mismas características que puede tratarse de un problema de artritis reumatoidea, esclerodermia, puede en algún momento llegar a una escleritis necrotizante, es decir, ya la esclera empieza a necrosar y ya el entorno ya no solamente vamos a ver rojo, sino medio violáceo, como les mencionaba al principio, es medio violáceo, entonces ahí incluso puede haber una perforación, incluso de la esclera, y hay que hacer un trasplante escleral, ya una reposición, hay que dar el tratamiento de fondo de las enfermedades que pueden presentar, como la artritis reumatoidea, ya es un tratamiento conjunto con el reumatólogo, ¿no? Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial muy importante y como le decía, hay que considerar de que si se trata de un ojo rojo de características por compromiso de estructuras profundas, en este caso el glaucoma, la característica importante del glaucoma agudo, ¿cuál era? El dolor, ¿no? Les reitero, el dolor, que el dolor es intenso. En el caso de la uveitis, por la turbidez del humor acuoso, hay una disminución de la visión y que no necesariamente presenta dolores. Y en la queratitis, o sea, cuando afecta la córnea, vamos a encontrar ya el famoso la fotofobia, o sea, es pacientes que no toleran la luz. Cuando ya hay un compromiso más superficial, ahí vamos a encontrar pues las infecciones que afectan a la conjuntiva principalmente, ¿no? Y estas tienen, de acuerdo a la etiología, ciertas características, les vuelvo a repetir, las virales, hay un problema inflamatorio casi generalizado, y acompañado de secreción acuosa. Pero cuando esta secreción ya cambia de color, se torna ya un color amarillento o verdoso, y ya la secreción algo purulenta, entonces puede tener una etiología bacteriana. En el caso de las conjuntivitis, que es muy frecuente también en nuestra región, vamos a encontrar las conjuntivitis alérgicas, que a veces son frecuentes, más en los menores, en los niños y adolescentes, vamos a encontrar problemas alérgicos, ¿no? Como el prurito, y tiene características de crónico, o sea, obviamente tiene a presentar en momentos de manera intermitente, en los cambios estacionarios y todo eso, y se hace un crónico, ¿no? Y obviamente hay que tener en cuenta mucho los antecedentes. Se debe conocer, saber diferenciar cuando es una conjuntivitis viral, las úlceras corneales, las uveitis son de tipo anterior, como les digo, a veces puede ser una panuveitis, los glaucomas agudos, los diagnósticos diferenciales de síndrome de ojo rojo es importantísimo, ya les decía, tengo que diferenciar entre un glaucoma agudo, una uveitis, una escleritis, una queratitis, todo ello es importante que sepamos diferenciar, ¿no? Bueno, con esos jóvenes estoy terminando. No sé si hubiera alguna pregunta. Todo esto va a ser materia, pues, de que ustedes sigan entendiendo y espero que les haya servido. Sé que es importante, no estamos ahorita en un curso o una clase ya de especialidad donde vamos a profundizar un poco más, y que les haya servido de repente para que ustedes tengan ya un conocimiento amplio, básico, de lo que es un problema de ojo rojo, ¿no? Espero alguna pregunta.
Sí, doctor, tenemos una pregunta en el chat. ¿Le leo? ¿Sí? Yo. Hilder dice, buenas noches. ¿Cuán grave es una pinguecula a nivel de la esclerótica cerca de la córnea? ¿Esta tiende a crecer a medida que pasan los años? Gracias. Ya. La pingüécula es una lesión que anticipa a lo que es el terigio, ¿ya? O sea, el terigio es la carnosidad, es un tejido fibrovascular que puede ser en la zona nasal o en la zona temporal que crece como consecuencia de la radiación ultravioleta, es una de las características. Por el factor climatológico es muy frecuente aquí en nuestra zona, por ejemplo, si ustedes verán en Ayacucho o en zonas de selva, en zonas tropicales, es donde aparecen estos problemas, ¿no? Generalmente es por la exposición al sol, al polvo y todo eso, se pueden presentar, como le digo, es una lesión precursora, si se quiere decir, del terigio, ¿no? Entonces, ya cuando crece pingüécula, cuando crece la pingüécula y ya entra a lo que es la córnea, ya no es considerado pingüéculo, sino ya se trata de un terigio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Doctor, por favor, ¿podría encender su cámara para tomar la foto como culminación de la primera semana de la jornada? Por favor. Ya. Chicos, por favor, ustedes también podrían animarse a encender sus cámaras como evidencia de la culminación de la primera jornada científica local. Ya. Por favor, Daryl, ¿nos podrías ayudar para la captura de la foto? Bueno. Ya. Bueno, creo que ya han tomado la foto. Daryl, ¿nos ayudaste, por favor? Ya está yo. Ya. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Fue bastante fructífera para todos. Doctor, por favor, ¿cómo nos podría brindar una palabra clave para la confirmación de la asistencia de los participantes? ¿Ojos? Está bien, doctor. Muchas gracias por su ayuda con la escuela en general. Gracias. Siempre vamos a estar dispuestos a poder